Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 30 de octubre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy revisaremos, aparte de la agenda de esta semana, por supuesto las noticias más relevantes para el mercado local y extranjero durante la semana pasada, específicamente el día jueves y viernes, que no hemos tenido la oportunidad de revisarlas. Partimos por el día jueves. En la tarde, el Banco Central comunica su decisión de tasa de política monetaria al mercado local, disminuyéndola del 9.5% al 9%. También anuncia que suspende su programa de compra de dólares que mantenía activo desde hace algún tiempo. Esta noticia tenemos varias aristas para analizarla. En primera instancia, se mantiene el ciclo de rebaja de tasa de política monetaria. Ocurre esta baja de 50 puntos base y en general, por lo que hemos visto en la encuesta de operadores financieros y expectativa económica, el ciclo de alza de tasa en el mediano y largo plazo se mantiene totalmente inalterable, dado que incluso el Banco Central en su comunicado lo reafirma, que las expectativas de inflación a 24 meses se encuentran ancladas al 3%, tanto en la encuesta de expectativas económicas como en la encuesta de operadores financieros. Sin embargo, en el corto plazo hay algunos cambios que el Banco Central, a través de este comunicado y esta decisión, viene solamente a confirmar, que veníamos también mencionándolos en cuanto al análisis de encuesta de operadores financieros y una serie de variables. En general, en el corto plazo, lo que estamos viendo es que el Banco Central está rebajando la tasa de política monetaria con menor velocidad a la que se esperaba antes, producto básicamente de que Estados Unidos aún mantiene activo su ciclo de alza de tasa de política monetaria, lo que ha hecho que el dólar se mantenga alto en el mundo y por supuesto también en Chile. Eso provoca que nuestra economía importe inflación a través de un dólar alto y disminuye el escenario de acción para el Banco Central de Chile para rebajar la tasa de política monetaria. Como sabemos, la relación es inversa entre el mercado de renta fija y la tasa de política monetaria. Si la tasa de política monetaria tiende a caer, el mercado de renta fija tiende a subir. En este caso, como lo que se está viendo es que tendremos tasas más altas por más tiempo, aunque en una tendencia de fondo bajista, claramente se han producido correcciones en renta fija local y se ha mantenido un buen retorno en los fondos money market, que vamos a pasar a revisar inmediatamente. Finalmente, es importante también comentar que desde el punto de vista de nuestra economía, el Banco Central es bastante claro en su comunicado de que las expectativas se han ido concretando como se preveía. Sin embargo, el gran problema para el Banco Central, para la consiguiente rebaja de tasa de política monetaria y el buen retorno de la renta fija que hemos proyectado, tiene que ver con que Estados Unidos aún mantiene su tasa de política monetaria a la alza. Eso mantiene el dólar alto y produce lo que acabamos de comentar. De manera que, desde nuestro punto de vista, un foco esencial será noticias desde Estados Unidos que vayan confirmando o acercando este fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria y el comienzo de una mantención de la misma y un recorte en el mediano largo plazo. Vamos con renta fija local, donde nuestro fondo base de estrategia en cuanto a fondos de Itaú Dinámico, mantiene un retorno bastante bajo del 4.74% en lo que va del año. Un fondo que en general es un poco más largo y busca la caída de las tasas en el mercado en el mediano largo plazo. Es por eso que la diversificación es la solución respecto a estos movimientos de corto plazo en el mercado de renta fija, fondos para diversificar, específicamente ahorro corto plazo, con retorno del 7.3% y ahorro plus con retorno del 8.88%, fondos de renta fija que están un poco más cortos que Itaú Dinámico. Y por supuesto el fondo también indicado para diversificar posiciones, Itaú Performance, fondo money market con retorno del 8.29% en lo que va del año. Por parte de Principal AGF, las carteras de conservación de capital mantienen retornos bastante atractivos. La cartera de conservación de capital a 6 meses, compuesta íntegramente por fondos money market, alcanza un 8.17%, y carteras de conservación de capital a 18 y 36 meses plazo con una diversificación entre money market y renta fija, mantiene un retorno del 6.91% y 4.25% respectivamente. El dólar terminó la semana pasada en 934, subiendo el día jueves 8 pesos, antes de que el Banco Central anunciara la suspensión de su compra de dólares. El día de hoy, por supuesto, la apertura es con un gap bajista bastante marcado en 910, abriendo finalmente 24 pesos por debajo del cierre del día jueves. A esta hora nuestra pantalla se mantiene cotizando en 910,50 y lo que debiese ocurrir con el dólar es que finalmente primen los fundamentales de largo plazo. En general, estas mini intervenciones por parte, en este caso, del Banco Central, si bien tienen un efecto en el corto plazo, en el mediano y largo plazo siempre terminan primando los fundamentales en las cotizaciones del dólar en Chile, dada su característica de libre flotación cambiaria. En ese caso, tenemos un cobre que tiende a recuperarse a poco, pero aún no muestra grandes señales de fuerzas compradoras que podrían disminuir el precio del dólar en Chile. Por otro lado, el dólar index, si bien ha caído un poco durante lo que va del día, en general se mantiene
alto y se espera que siga siendo así hasta que la Reserva Federal anuncie el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria. Y también, por último, las cifras macroeconómicas en Chile siguen siendo bastante negativas, las cuales debilitan las cotizaciones del peso chileno frente al dólar. Sin embargo, esta menor velocidad, este menor dinamismo en la caída de tasa de política monetaria esperadas por el mercado respecto al manejo de la misma del Banco Central podría ayudar al dólar a cotizar en niveles un poco más bajos. Vamos a ir viendo cómo se mueven estas tres variables y, por supuesto, cómo sigue el comportamiento del dólar en Chile, que, como hemos dicho, para nosotros en cuanto a visión de mediano a largo plazo sigue siendo bajista. Por último, el IPSA cerró el día jueves en 5.568 puntos, subiendo un 0.96%. El día de hoy cae fuerte un 1.73%, acusando de alguna otra manera esta menor rebaja de tasas por parte del Banco Central, que finalmente mantiene las condiciones económicas con una mayor contracción a la que el mercado esperaba. Por supuesto que esta caída en la tasa de política monetaria menor a la que esperaba el mercado producirá movimientos en la renta fija que estaremos pendientes y atendiéndolos y comunicándolos, por supuesto, a nuestros clientes con las acciones de diversificación ya recomendadas. Si nos vamos a Estados Unidos, en cuanto a calendario económico, recordemos que el jueves tuvimos muy buenas cifras para Estados Unidos. De hecho, el Producto Interno Bruto trimestral del tercer trimestre creció un 4.9% por sobre el 4.3% que esperaba el mercado. Eso hizo en general que la semana pasada fuera de bastantes pérdidas para los tres índices bursátiles, descontando que esta mayor actividad económica podría llevar a la Reserva Federal a seguir subiendo las tasas en Estados Unidos. Sin embargo, el día viernes, en cuanto a mediciones de precio, específicamente el precio del gasto en consumo personal en su medición subyacente, esto es, extrayendo el cálculo a las partidas más volátiles, se mantuvo en línea con lo esperado, un 3.7% anual y un 0.3% mensual, y por debajo de la medición anterior anual, que estaba en el 3.8%, cifras que siguen demostrando que finalmente no hay una gran caída en los precios en Estados Unidos en estos últimos meses sí se han mantenido bajos en ese sentido. El día de hoy, un buen día para los mercados. El IPC de Alemania marca un 0% en su medición anual, cae al 3.8% de crecimiento, por debajo del 4% que el mercado esperaba y por debajo del 4.5% que indicaba el mes anterior. Cifra importante porque Alemania es la principal economía de Europa y recordemos que el Banco Central Europeo durante la semana pasada anunció que por ahora terminaba el ciclo de alza de tasa de política monetaria, de manera que todas estas cifras de inflación y de precios menores a lo esperado reafirman lo decidido por el Banco Central de Europa. Hoy día importante para China. A las 22:30 hora local conoceremos los PMI, los índices de gerentes de compra del sector de servicios y manufacturero, que por supuesto podrían provocar algunos movimientos en el cobre y por ende en el dólar en Chile. Y durante la semana, mañana martes, IPC en la zona euro y confianza del consumidor de Conference Board en Estados Unidos. El día miércoles, día clave para los mercados. Muchas cifras económicas en Estados Unidos que revisar. Cambio de empleo no agrícola ADP del sector privado. PMI, indicador de gerentes de compra del sector manufacturero. Encuesta de ofertas de empleo. Y lo más importante, decisión de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que el mercado espera se mantenga en el 5.5%. Comunicado de la Reserva Federal respecto a esto y, por supuesto, más importante aún, rueda de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, instancias en las que el mercado estará muy atento respecto a señales de manejo de tasa de política monetaria futura. El día jueves, como siempre, peticiones semanales por subsidio de desempleo y indicadores manufactureros en Europa, y el día viernes también un día muy relevante para los mercados, creación de empleo no agrícola en Estados Unidos, tasa de desempleo e ingreso medido por hora, datos laborales en general de Estados Unidos, cifras extremadamente importantes para esa economía. Por último, hoy día un buen día para los mercados en general. La tasa del bono del tesoro a 10 años cotiza en 4,90. El dólar index cae un 0.23%, cotiza en 106,32. Con el mercado a la espera de la ruptura del soporte en 105,80 para buscar menores niveles del dólar en el mundo. En Asia, la jornada es mixta, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 0.95, el Hansen de Hong Kong subiendo un 0.04 y el índice de Shanghai avanzando un 0.12%. Europa, la jornada es bastante positiva, con el DAX alemán subiendo un 0.08, el Eurostoxx 600 subiendo un 0.41% y el resto de las plazas bursátiles europeas principales todas con retornos positivos el día de hoy. Y Estados Unidos comienza bien la semana, Dow Jones sube un 0.91%, S&P 500 un 0.67%, Nasdaq un 0.8%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.